Benigno, nombre de guerra de Dariel Alarcón Ramírez, fue un estrecho colaborador, hombre de confianza del Che Guevara en las guerrillas en Cuba y en Bolivia. Fue uno de los 3 únicos sobrevivientes cubanos de esta última experiencia. Luego de muerto Che, su relación con Fidel Castro fue creciendo en conflictos hasta verse obligado a pedir asilo político en Francia. Lo entrevisté en París. ¿Por qué Bolivia y por qué el Che en Bolivia? Se conoce, bueno, ya de esto, del gran disgusto que había de todo el área de Europa del Este con respecto al Che Guevara, motivo por el cual es obligado prácticamente a irse al África. Al poder salir del África con vida, ¿no?, que para la Agencia Central de Inteligencia norteamericana el Che había perecido en el África, motivo por el cual ya no lo buscaban, porque el señor Kabila había confirmado que efectivamente el Che había muerto en el Congo. Por todo ese motivo, el Che, cuando se da lectura a la famosa carta que él entrega como un documento a Fidel Castro, con una única condición: que se diera lectura a esa carta el día que él llegara a un triunfo revolucionario o la muerte lo sorprendiera en cualquier parte del mundo. Vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara. Y la gran sorpresa del Che Guevara fue que el Che Guevara en vida, el día 3 de octubre de 1965, Fidel Castro, cuando crea el Comité Central del Partido y la Juventud Comunista, le da lectura a la carta del Che Guevara, donde el Che Guevara renunciaba a su cargo de ministro, a su rango de comandante, a sus condiciones de cubano, a su responsabilidad ante el partido, renunciaba a todo. Queda fuera de todo. Ya el Che Guevara en Cuba era prácticamente un clandestino. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. La carta del Che Guevara y la lectura de Fidel Castro es una condena a muerte para el Che Guevara. Es el motivo por el cual el Che Guevara no puede regresar más a Cuba, a nada. Pero que bien el Che sale muy enfermo del África, con una diarrea aguda más el asma que lo torturaba ferozmente, se recluye en Checoslovaquia, próximo a Bohemia. De ahí se hizo mucha fuerza para que el Che regresara a Cuba. El Che regresó a Cuba bajo una serie de condiciones que él ponía en duda que se cumplieran. Pero era el Che el que necesitaba, el que le hacía falta reponerse y buscar una ayuda que se había prometido. Va clandestinamente, va disfrazado, él va con a pasaporte Cuba, falso. Ya él llega a Cuba clandestinamente. Claro. No tiene contacto con la población ni con nadie. Simplemente va para las montañas de la cordillera de los Órganos, en Pinal del Río, lugar donde nos citó a nosotros, al personal que él seleccionó, para ir a Bolivia. Claro. Para ir a Bolivia. Se tendió un cordón de seguridad en toda aquella zona
impenetrable, donde únicamente tenían acceso a ese lugar los miembros del buró político. Ajá. Fidel, que iba todos los fines de semana a hacernos la historia de la América y de las distintas revoluciones, a nosotros nos preocupaba por qué Fidel iba los viernes en la noche y estaba con nosotros hasta el domingo en la noche, 11 de la noche, 12. Y el Che ocupaba el tiempo para leer, escribir y no estar junto a Fidel allí con nosotros. Mientras que Fidel en ese momento se dedicaba en todos los fines de semana a repetirnos lo mismo, a darnos orientaciones, a explicarnos de sus experiencias con respecto a lo que íbamos a esperar en Bolivia. Y bien, ahí ocupaba todo su tiempo y el Che no participaba en casi ninguno de los momentos. Aquello nos preocupó, pero yo por mi parte hubo un momento que dije, bueno, claro, el Che, ¿qué va a hacer aquí escuchando a Fidel si ya él sabe todo lo que Fidel está hablando? Él se ocupa de otras cosas. Esa fue mi salida. De ahí el Che partimos para Bolivia todo. La primera gran sorpresa es que cuando llegamos a Bolivia, ya no vamos al norte de Bolivia. Van al sur. Vamos al sureste de Bolivia, a una selva inhóspita, árida, sin campesinado, sin vía de comunicaciones, sin agricultura, sin nada. Esa es nuestra gran sorpresa. Lo segundo es que el Partido Comunista que Fidel nos había prometido, no sé cuántas veces, sé que más de 50, de que se estaría esperando en el lugar para unirse todo el Partido Comunista junto a la juventud, con un avituallamiento general para los 6 primeros meses de lucha. Cuando llegamos allí, no había nada. Urbano, nombre de guerra de Leonardo Tamayo, me contó en La Habana cuál fue el pretexto que le sirvió a Mario Monge, secretario general del Partido Comunista Boliviano, para evitar el compromiso de su partido con la guerrilla del Che Guevara. A las 11 de la mañana, o sea, después de 2 horas de hablar de distintos temas, distintos tópicos, comienza el Che diciendo: bueno, Monge, ha llegado la hora que tanto esperábamos y a ti te toca jugar un gran papel en esta historia. Serás el segundo jefe de la guerrilla y el jefe político, aunque compararás ante el pueblo como el jefe. Firmarás todos los comunicados en nombres de nosotros, en nombre de nosotros, pero siempre cumpliendo instrucciones mías. Monge: mira, Che, yo no permito que ningún extranjero mande la lucha armada en mi patria. Exijo el mando militar, político, total, absoluto. Si fuera en otro país, nomás fuera contigo, aunque para cargarte la mochila. El Che: Monge, tú sabes que yo considero a Fidel mi maestro. Y si Fidel llegara, si Fidel llegara a la Argentina, si yo me encontrara en la Argentina y Fidel llegara, inmediatamente me subordino a él porque sé que sabe más que yo. En esas condiciones tú te encuentras hoy aquí. No han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Entonces, él me dijo: yo no te puedo dar la dirección revolucionaria. No te puedo dar la dirección. Me preocupó ver al Che meditando tanto, mirando hacia el infinito sin ver nada. Eso me preocupó. Nunca lo vi. ¿Qué explicación le da? Entonces, precisamente la explicación que yo le doy a todo esto es que el Che se va a Bolivia sabiendo que era el único lugar que le quedaba por ir y que sabía todo cuanto le esperaba.
Que era el último también. y que era la última batalla del Che Guevara en vida. Humberto Vázquez Viaña, quien fuera un apoyo logístico de la guerrilla de Che Guevara en Bolivia, opinó cuando nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra sobre el error de la zona elegida para desarrollar las acciones guerrilleras. Fue improvisado el país, Bolivia se eligió improvisadamente, se eligió después de que todo se había preparado para el Perú. Y luego viene la segunda improvisación de la zona guerrillera. Existían dos posibilidades, Alto Beni, que es al norte de La Paz, y había la posibilidad en otra parte del país que sería cerca a la frontera argentina. Acuérdese lo que decía Mao Zedong, que el revolucionario tiene que ser como un pez en el agua. Era un pez sin agua, porque no había agua alrededor de él, no había campesinos, no había pueblo, era un desierto. El Che Guevara, yo creo que no estaba hecho de fibra carnívora, yo creo que estaba hecho de fibras de hierro. Ajá. Porque el Che Guevara, tanto su cuerpo como su mente eran de acero. Así yo lo pude ver siempre. Y exigía que los que estaban con él también fueran de acero. Y exigía precisamente, que es ahí donde puede haber tenido alguna otra equivocación, de que no se pudo dar cuenta que todos no podíamos tener la misma voluntad de acero que él. Pero él no la exigía. Pero lo grande de todo esto es que él la exigía, pero antes de exigirla, él la cumplía primero. Y es así como fue el Che, exigente con todo el mundo, exigente consigo mismo hasta la médula, hasta punto de sacrificarse, hasta punto de llegar a ser hasta masoquista, yo le decía, Ajá. por hacer cosas que yo decía, pero es imposible. Por ejemplo. Como por ejemplo, hay un momento, y yo precisamente, yo era uno de los hombres que físicamente me encontraba más fuerte que casi todos los presentes allí. Yo verdaderamente era un verdadero ranger. Yo me había preparado para eso. El Che también, pero no me llegaba en las condiciones físicas. Hubo un momento en el que había que pasar por un precipicio que era de vida o muerte, más de muerte que de vida, y yo un poco que me alé para atrás le dije, Fernando, ya se llamaba Fernando en ese momento, digo, Fernando, por ahí es imposible pasar. Y él me dice, coño, no hay nada imposible en esta vida, todo se puede, porque las imposibilidades las hace el hombre, y es el hombre quien tiene que superarlas. A ver, y me apartó así con el brazo. Yo estaba un poco molesto, ¿verdad? Porque me molesté más todavía cuando el Che me dejó prácticamente en ridículo. Porque lo que yo decía que no se podía hacer, el Che lo hizo. Y me mira del otro lado y me dice, con una vocecita irónica, ves que sí se podía venir, ¿no? Y yo le dije, sí, es porque usted es el Che Guevara. Esa convicción del Che Guevara de que toda dificultad puede ser superada por la voluntad humana, estaba en él ya desde muy niño, desde aquel niño que combatía en una batalla desigual contra el asma. De eso me habló en Altagracia, Córdoba, su entonces niñera, doña Rosario López. Me dice, no digas nunca no se puede, porque si vos querés, podés. Hasta te vas a llegar a la luna si vos querés. Ahora te vas a dar muchos porrazos, pero vas a tener que poner muchos cascos. Yo no llegué, doctor, pero los han llegado los otros. ¿Cómo fue la última batalla? ¿Cómo fue esa batalla donde el Che es apresado y luego asesinado?
En aquellos momentos quedábamos 17 hombres. De los 17 hombres, el Che Guevara en un peso de unos 90-95 libras, o sea, unos 45-46 kilos, no pesaría más. Entonces, de los 17 hombres que tenemos a Pombo y al Pacho restableciéndose de herida. Yo, que soy recientemente acabado de herir, Chapaco, loco, ya estaba loco. Eustaquio, el peruano, que no se podía contar con él porque ya precisamente, aparte de estar muy débil físicamente, su coraje no lo acompañaba. Juan Pablo Chan era una piltrafa humana. Quedábamos prácticamente 9 hombres con un 25 o 30% de disposición combativa. No más. Ustedes estaban decididos, usted estaba, Benigno, decidido a acompañarlo al Che hasta la muerte. Totalmente, no solamente yo, todos los que estábamos presentes, todos los demás. E inclusive los que no tenían coraje para continuar combatiendo, su deseo era de continuar junto al Che hasta la muerte. Ajá. Aunque no tenían coraje para combatir, que eso es una cosa extraña, ¿no? Y tiene, posiblemente a veces no se le encuentre una explicación, pero tiene sus cosas. Y eso precisamente es con el imán que el Che captaba al hombre. Salimos el día 7 de octubre a las 6 de la tarde de un lugar donde habíamos pasado el día tratando de hacer algunas comidas. A las 6 de la mañana del amanecer del 8 de octubre hubimos de parar, y en toda esa noche, de un arduo camino, no pudimos caminar más de 1500 metros. Eso, las condiciones de la quebrada lo impedían, pero más lo impedían nuestras condiciones físicas. Al amanecer del día 8, él da la orden de parar, porque ya vienen los claros del día. Yo paré, y precisamente cuando paro yo voy sobre la quebrada del Yuru, precisamente en el agua. Vi una piedrita que había así metida en el agua, y ahí mismo me senté dentro del agua, en la piedra. Como me doy cuenta, el agua me daba a la cintura, sentado allí. Cuando en eso veo al Che venir en una forma que para mí fue una pena. Y creo que mayor era para él. Porque el Che venía haciendo una de las cosas que condenaba siempre, el maltrato al arma. Y él venía con su fusil tomado por el cañón, casi arrastrándolo. Era deprimente. No tenía fuerza para... No, yo considero que lo que no tenía era fuerza para levantar el fusil. Claro. Y entonces viene hacia donde yo estoy. Yo lo miro y él viene por segunda vez en la vida chiqueándome el nombre y me dice: ¿qué, Beni? ¿Cómo te encuentras? Yo le digo: bien. Entonces me dice: mira, hay que hacer una exploración en todo este frente. Tratar por todos los medios de ubicar bien el enemigo. Bueno, para eso me da al Pacho y a Niceto para que me ayuden a hacer una exploración, porque como yo me voy valiendo con un solo brazo y además en el que llevo el fusil, porque es con el que tengo que combatir, porque el derecho lo llevo imposibilitado. Cuando yo he rebasado unos 100 o 150 metros, hemos descubierto ya el ejército delante de nosotros. Y para el colmo lo descubrimos en 3 cercos en forma de anillo, delante de nosotros. Se abrían adelante en abanico y se cerraban atrás, como en una herradura.
Entonces, yo regreso, le hago una exposición de lo que he explorado. El Che hace así y me dice, bueno, mira, sube arriba al borde de la quebrada, trata de ese lugar de divisar, de localizar el lugar por donde menos fortaleza tenga el ejército para tratar a toda costa de romper el cerco por ahí en la noche. Y me dice, ve preparándote que creo que este es el último combate. Pero no obstante vamos a tratar de romper por ahí el cerco. Yo, está bien, yo verdaderamente, yo deseaba que fuera el último combate. Deseaba que fuera. Sí, yo deseaba que fuera el último combate. Ya no había más. No que quedáramos con vida, yo deseaba que muriéramos todos. Pero especialmente yo quería morir. Que se terminara ese calvario, sí, digamos. Yo quería morir y considero que el mismo deseo lo tenían todos los otros. Porque era un calvario. Ya no podíamos dar más y no podíamos. Pero tampoco queríamos ser prisioneros. No se hablaba de rendirse. No. El Che hasta los últimos momentos, hasta ese último momento, que es una de las cosas que me indigna y yo la llevaré como un cuchillo clavado en el pecho, que es que en esos momentos el Che, sabiendo, pero a plenitud, de que habíamos sido abandonados en Bolivia por la conciencia de Fidel Castro, y que todavía el Che tuviera el coraje de pedirnos no dejarnos ser prisioneros bajo ninguna condición, esperar la muerte con coraje, y cuando llegue ese momento que el último pensamiento sea hacia la revolución y a Fidel Castro.